Bueno, jóvenes, buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema del humanismo, el cual corresponde al curso de Historia Universal. Eh, yo les decía, ¿cierto?, de que las ideas que nosotros tenemos actualmente de lo que es el cielo y el infierno, muchas de esas ideas son tomadas no de la misma religión católica, sino de otras historias que se vienen, pues, dando desde hace mucho tiempo, que alimentan la cultura popular, ¿cierto? Una de esas nociones, una de estas primeras eh, imágenes que se nos vienen a la mente cuando hablamos del infierno, están relacionadas con imágenes que provienen no de la Biblia ni de la religión católica, sino de una obra, de un libro, conocido como La Divina Comedia, ¿no? Este libro escrito por Dante Alighieri nos narra de una manera muy creativa, muy elocuente, cómo se desarrolla y cómo es realmente el infierno, ¿no? Dante nos describe en su obra que el infierno consta de muchos círculos y que cada círculo, mientras más profundo es, están los delitos más macabros, más terribles, ¿no? En la parte superior está primero los no bautizados o los que no aceptan a la religión católica, están luego los que cometen pecados supuestamente que no son tan terribles como por ejemplo la gula o pecados así, pero en lo profundo del infierno están los pecados más terribles, ¿no? Y para Dante el pecado más terrible, el que se encuentra al fondo del abismo, del infierno mismo, ¿no? Como se puede decir, está la traición, ¿no? En el fondo del infierno están los traidores. Se encuentran ahí en el fondo con el mismísimo demonio, ¿no? Y junto con otros traidores, se comen unos a otros, ¿no? Se traicionan unos a otros por toda la eternidad. Justo ahí, justo Dante menciona que ahí en el fondo del infierno están personajes como Judas, ¿no? Que traicionó a Jesús, o Casio Bruto, ¿no? El que traicionó a Julio César, ¿no? Y muchos más traidores en la historia. Y, y toda esta idea que la escribió Dante Alighieri es una obra, es una invención de él, ¿no? Es una historia, es un cuento. Pero mucho de eso ha calado hasta el día de hoy nuestra imagen que tenemos de demonio, de infierno, ¿no? Y para que una obra escrita hace más de 500 años influya tanto en el pensamiento de las personas hasta el día de hoy, significa que esa obra fue muy importante, influyó a muchas personas, influenció a a muchos otros autores, a muchas personas en el mundo, ¿no? Entonces, esta obra que tiene influencia en la cultura popular, no solamente en su tiempo, sino hasta el día de hoy, pertenece a una nueva corriente, pertenece a una nueva forma de pensar, pertenece a un momento histórico en el cual se le pone el final a la Edad Media e inicia lo que se conoce como la Edad Moderna. Este movimiento artístico, literario, se conoce como el humanismo. El humanismo fue una especie de corriente artística, literaria, filosófica, ¿no? Es algo así como una moda, ¿de acuerdo? Si lo ponemos en palabras sencillas. Una moda en la cual los autores, los poetas, los escritores, se basaban no en valores medievales, no en valores de la iglesia, de los reyes, de la vida medieval, sino en valores más atrás en el tiempo, de los antiguos griegos. Recuperaban esos valores del mundo griego y romano, lo que se conoce como el mundo clásico, y adaptaban esos valores para crear nuevas historias. Ejemplo, en la Edad Media, tú sabes que todo está relacionado con la religión católica. Para Europa, la vida gira en torno a la religión católica, porque la Iglesia Católica es es la institución que ejerce más poder en toda Europa, ¿cierto? Entonces, en la Edad Media, el tema central del arte, de la literatura, es Dios, ¿no? La religión católica. Hay un teocentrismo, ¿cierto? La política se refiere a la religión, la ciencia a la religión, la literatura a la religión, el arte a la religión, la escultura a la religión. Todo gira alrededor de Dios y de la religión. Eso es en la Edad Media, ¿cierto?
Lo hemos visto cuando hablamos de las catedrales, del arte, de la filosofía. Todo eso tiene que ver con la religión, ¿verdad? Con la Iglesia Católica. Pero aquí los humanistas, cuando llegamos a los años 1300, ya se cansan un poco de esto. Y dicen, no es momento, ya no se debe hacer esto, ya esto quedó en el pasado, hay que reinventarnos. Y ahí es donde nace el humanismo. Y ya no se toma como tema central a Dios, ni a la religión católica, sino se toma como tema central al ser humano. Los sentimientos, las pasiones, los conflictos, los pensamientos, todo tiene que ver con el ser humano. Por eso que esta corriente tiene el nombre pues de humanismo. Y todo esto ellos lo inventaron, no, esto proviene desde hace mucho tiempo atrás, proviene pues de los antiguos griegos, ¿no? Los antiguos griegos basaban toda su cultura en base al ser humano. Los dioses tenían, por ejemplo, actitudes humanas, la escultura tenía o trataba de reflejar la figura humana, las obras hablaban de conflictos, de héroes, todo referente al ser humano. Entonces, esa idea de amor a la figura humana, a la representación humana, proviene de los antiguos griegos. Entonces, en el año 1300, el mundo griego ya había sido pues desaparecido hace siglos, pero aún quedaba su cultura. Entonces, en esta época, los escritores humanistas recuperan esa antigua tradición, esa cultura griega, y la renuevan, la transforman. En pasos sencillos, en palabras sencillas, te puedo resumir este movimiento como se puso de moda el mundo griego antiguo, de nuevo. ¿De acuerdo? Y a partir de eso se crearon nuevas obras literarias, como la obra de Dante y estos escritores italianos que también te voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿qué es el humanismo? Un movimiento cultural el cual se revalorizan, vuelven a tener valor, vuelven a estar de moda, entre comillas, los valores del mundo clásico. ¿Qué cosa es el mundo clásico? Lo que se conoce como Grecia y Roma. Las sociedades de Grecia luego llegaron a influenciar al antiguo imperio romano. Eso se conoce como el mundo clásico. Luego desapareció con la Edad Media, que ya hemos hablado todo este curso sobre la Edad Media, donde un poco desaparecen estos valores y se ponen otros nuevos valores, como de la iglesia y muchos más que hemos hablado ya en Edad Media. Llega al final de la Edad Media, en los años 1300, y buscan revalorizar el mundo antiguo griego. Se puede decir que los europeos vuelven a sus raíces, recuperan esa vieja tradición griega, o clásica también se le conoce. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se originó el humanismo? Está bien que lleva terminando la Edad Media, pero no es que en ese momento los escritores decían, ya, la Edad Media ya está terminando. No, ellos no sabían que estaban en Edad Media. Ellos seguían con su vida normal. Hubo otras causas políticas, en lo cual, económicas, políticas y sociales, en los cuales pues propiciaron que se originara movimiento. Pero en un comienzo no fue provocado por el hecho de que yo te dije en un comienzo, de que ya terminó la Edad Media, vamos a comenzar otra cosa desde cero. No, esto se dio naturalmente. Con el tiempo surgieron causas para que esto se propiciara. ¿Cómo cuáles? Primero, la ciudad de Constantinopla ya empezaba a ser invadida por muchos imperios, por ejemplo, el imperio otomano. Y los turcos empezaban a tomar, empezaban a atacar esa ciudad. Entonces, los sabios que estaban en Bizancio, los sabios del imperio bizantino, corrían muchos riesgos viviendo en ese lugar, en esa parte del imperio romano, que todavía quedaba, que era el imperio bizantino. Entonces muchos migraron a los nuevos estados de Italia. Algunos de ellos llegaron a Florencia y llegaron a muchas partes de Europa. Es ahí donde traen nuevas ideas cultas de recuperar el mundo clásico. Porque la mayoría de libros que habían en esa época se habían escrito en época de Roma y de Grecia. Entonces ellos recolectaban esos antiguos libros y toda su ciencia, su cultura, todo se basaba en esos antiguos libros. Entonces revalorizaron desde ya esa antigua tradición. Porque en la Edad Media tú sabes que todos los libros hablaban pues de religión y de Dios, ¿no? Nada más, no había otro tema. Pero los sabios que vienen desde Constantinopla o de Bizancio hasta Italia y partes de
Europa trae consigo esa tradición de leer a los antiguos clásicos, los griegos y los romanos. Recuerda que Constantinopla y Bizancio es lo mismo, ¿no? Es ese mismo lugar. Se le puede llamar o Imperio Bizantino o Constantinopla, ¿no? O Bizancio también. Sí, son sinónimos, ¿no? Del mismo lugar. Eso fue uno. Otra causa fue que empezaron a haber más técnicas de innovación tecnológica, como la imprenta. En la Edad Media, para hacer un libro, un monje, una persona que sepa leer y escribir y que tenga buena caligrafía, tenía que hacer un libro, pero a mano. Los libros eran hechos a manos. Imagínate que te digan, ya, tienes que escribirme una Biblia para la próxima semana. Toda la Biblia tenían que pasarlo letra por palabra escrita y así con una caligrafía, así como en los libros medievales, ¿verdad? Por ejemplo, hacer una H era así, y con decorado, y así todo el libro, imagínate, eso era pues una tarea que demoraba días. Entonces, eso propiciaba de que los libros sean más caros, los libros sean más difíciles de hacer y por ende pues más caros y más difíciles de conseguir. Pero con la imprenta se podía hacer una hoja en un segundo, ¿no? Se podía hacer más hojas más rápido porque eran como sellos, ¿no? Entonces, cuando se inventó la máquina de la imprenta, se ponía tinta y se imprimía, ¿no? Nuevas páginas, se pudo masificar la producción de libros. Se producían mucho más libros y eran mucho más baratos. Y estaban al alcance de más personas. Entonces, mucha más gente poco a poco empezó a ser más culta, porque ya podía leer. Un campesino que trabajaba toda su vida en la tierra no podía nunca comprar un libro escrito por un monje en un convento de una ciudad muy lejana, porque primero ese no sabe leer ni escribir. Y luego porque esa cosa es muy cara. Ese libro es muy caro. Y solamente lo tiene la gente que se dedica a eso, ¿no? Era muy difícil conseguir un libro. Pero con la imprenta, los libros se pueden conseguir más rápido y son mucho más baratos. Entonces se masificó la lectura en Europa, cosa que nunca había ocurrido. Ahora, cuando yo digo imprenta, no me refiero a la idea que tú tienes de una impresora que te saca hojas, no como ahora, sino que esta máquina era como una especie de máquina para estampar, ¿no? Era como una mesa y tenía un torniquete acá arriba y era como un sello. Venía una persona y movía la palanca y ponía una hoja en blanco y era como un sello, ¿no? Que lo sellaba la hoja con todas las letras y ponía otra hoja y así. Luego lo unían, lo encuadernaban y ya lo sacaban el libro listo. Ponían los sellos de las letras una por una y listo. Y eso fue así fue como se masificó la producción de los libros, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá favoreció que surgiera el humanismo, porque ya habían escritores que ya empezaban a difundir sus escritos. ¿Cuáles son las características del humanismo? Primero, la libertad de pensamiento. No solamente hay un tema, ya no se habla solamente de Dios, incluso se cuestiona el poder de la iglesia, porque te recuerdo que en Europa ya venía de muchas catástrofes. Primero venía de las cruzadas que fueron un fracaso, dejaron más pobres a las poblaciones europeas, se debilitó el poder de los señores feudales y ganaron mucho poder los burgueses. Y segundo, ya había venido lo que es la peste. Entonces la gente le tuvo mucha desconfianza a las autoridades y a la religión católica. Y empezó a cuestionar el poder de la iglesia. Entonces todo eso, esas condiciones, ese contexto, hizo favorable que surgiera el humanismo, ¿no? Como rechazo a esa antigua forma de pensar medieval, ¿verdad? Hay libertad de pensamiento. Los escritores escriben sobre temas que a ellos les interesa. Por ejemplo, poemas de amor o poemas de desesperación o de alabanza o historias simples, ¿no? Como el caso de El Decamerón, escrita por Giovanni Boccaccio, en el cual son cuentos en los cuales te habla de problemas amorosos, de problemas entre familias, ¿cierto? Todo eso se basa en que en la sensación que siente el ser humano. Como te digo, el ser humano es el centro de los temas en este periodo. Otra característica, amor hacia la naturaleza. Ya no existe un amor ciego hacia la religión católica, hacia Dios, sino un amor
a todo, a la humanidad, al ser humano, a la búsqueda de la verdad, ¿no? Al ser uno con la naturaleza, al darse cuenta de que mediante la naturaleza, mediante el orden del universo, se puede llegar a entender muchas cuestiones que antes no se podían entender, ¿no? Eso propicia el pensamiento, el desarrollo, pues, del pensamiento, ¿no? Te das cuenta que se va alejando el pensamiento no solamente de lo que es para gobernar y para Dios, sino que ya va tomando otras formas, ¿no? Empiezan a hacer el pensamiento ya crítico, cosa que se va a ver reflejado posteriormente. Los más grandes representantes de este movimiento humanista son Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca y Dante Alighieri. Los más importantes de todos estos escritores italianos son Dante Alighieri con su obra La Divina Comedia, porque su obra cuando salió en ese momento fue una gran revolución, fue un gran momento en el cual la gente pues se enganchó con esa novela y fue muy popular. Y este libro no ha perdido su popularidad, es uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Tú revisas cualquier página en internet, ¿no? Si te interesa, ¿no? Acerca de los libros o de las obras. Eh, ¿Cuáles son los 10 libros más importantes de la historia, ¿no? O cuáles son los 10 libros que tienes que leer antes de morir, ¿verdad? Hay esas listas clásicas en internet. Y yo he revisado muchas veces esas listas, ¿no? No solamente de foros en internet, sino de gente especializada. Y te aseguro de que de cada 10 listas que tú veas, mínimo en 7, 8 vas a encontrar ahí a la Divina Comedia. Está como una de las obras imprescindibles. Está a la altura de Don Quijote de la Mancha, de Romeo y Julieta, de Cien Años de Soledad, de Rayuela, de La Lep, de, de, de la Metamorfosis de Kafka y, por ejemplo, a la altura de otros libros tan importantes como, por ejemplo, el Rey Lear, Otelo, Hamlet, ¿no? Esos libros tan importantes que han influenciado a tantas personas en el mundo que son imprescindibles que uno tiene que leer antes de morir, ¿no? ¿Y por qué? Porque esa obra, primero, que en calidad es muy buena, está muy bien realizada, es poética, es entendible, no es aburrida, en ningún momento te aburres o dejas el interés, ¿no? Te va contando poco a poco cómo va desarrollando y cómo se va transformando esta persona. Eh, Segundo, que presenta personajes muy bien desarrollados. Y tercero, porque el legado de esa obra, la influencia que tuvo es mayor, es mayúscula, es inmensa. Entonces, esta obra fue tan importante que empezó a cambiar el pensamiento de los intelectuales en Europa. Ya se estaba estableciendo esta nueva forma de pensar. Rechazaban a lo medieval, rechazaban a lo que te decía Tomás de Aquino, no solamente que Dios y la fe es todo y que la iglesia debe mandar. Eso sonaba bien, pero en esa época, pero con las cruzadas, con la peste, con la miseria, con el desprestigio que tenía en esa época la iglesia, y con los nuevos sabios que venían a hablarte de la antigua Grecia, y con las nuevas formas artísticas y con los nuevos poetas, empezó a cambiar el pensamiento europeo. Surge el humanismo. Y el humanismo luego va a propiciar que se desarrolle otro movimiento artístico, conocido como el Renacimiento, el cual le da el punto de partida a lo que se conoce como una nueva era en historia, la Edad Moderna, ¿verdad? Pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna solamente pensando. Cambiar de pensamiento a una comunidad, a un pueblo, puede cambiar muchas cosas, y en este caso cambió la historia. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana.